canal. Esta vez les enseñaré cómo realizar este ejercicio de estática que dice así: determina la fuerza resultante que actúa sobre el gancho. Ok, entonces tenemos aquí nuestras dos fuerzas que están actuando en el gancho. Tenemos el eje cartesiano tridimensional. Nos dice que aquí actúa un ángulo de 30 grados de las componentes rectangulares de X y Y hacia abajo un ángulo de 45 grados. Aquí nos dan este triángulo rectángulo para determinar las componentes rectangulares de Y y de Z. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos nuestro eje Z, nuestro eje X y nuestro eje Y. Vamos a dibujar de color rojo. Aquí lo tenemos. Nuestra fuerza 2 está actuando hacia abajo en el eje menos Z, y nuestra fuerza 1 está actuando en el eje positivo de Y y Z solamente. Esta fuerza está actuando en 2 dimensiones y esta fuerza está actuando en las 3 dimensiones. Aquí lo vemos en el eje X positivo, en el eje Y positivo y en el eje Z negativo. Ok, entonces vamos a escribir aquí nuestras componentes. Aquí tenemos esta dirección, acá tenemos nuestra otra dirección. Ok, entonces, bueno, nos dice vamos a trazar con una línea más delgada y de color negro. Tenemos aquí un rectángulo, si lo pueden ver, el autor no lo indica, que esta fuerza está actuando en el eje positivo y en el eje Y positivo y X positivo. Entonces vamos a hacer nuestro triángulo rectángulo. No, disculpen, vamos a borrar. Ok, vamos a borrar todo esto. Vamos a hacerlo con una línea recta. Ok, desde aquí. Nos dice que actúa de aquí aproximadamente y actúa para acá. Entonces esta línea bajaría aproximadamente aquí. De aquí a aquí hay una línea, una hipotenusa. Aquí no lo marca el autor. Entonces esa hipotenusa va a valer, tiene un ángulo de 30 grados. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo con una línea más gruesa. Un ángulo de 30. Y de esta hipotenusa hacia abajo marca un ángulo de 45. Tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo en la fuerza 1. Aquí lo tenemos. Aquí sería el cateto adyacente, sería 4. El cateto opuesto sería 3. Y la hipotenusa sería 5. Y esta fuerza es igual a 500 libras. 500. Aquí lo ponemos. Acá nuestra fuerza 2 es igual a 800 libras. Acá tenemos nuestro eje X, Y y Z. Entonces, ¿qué será igual a la fuerza resultante? La fuerza resultante, aquí lo vamos a poner con una R, es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 en función vectorial. No las podemos sumar en función escalar, puesto que eso es incorrecto trabajando con vectores. Entonces, para convertir esta fuerza 2 y esta fuerza 1, tenemos que convertirlas a carácter vectorial, a función vectorial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero convertimos la fuerza 1. Entonces, si convertimos esta fuerza, vemos que solamente aquí el autor nos dice que la fuerza actúa en el eje Y y en el eje Z. Por lo tanto, esa fuerza va a tener componentes solamente en Z y en Y. Entonces aquí tenemos aquí la magnitud del vector, que son 500, y descomponiendo todo esto nos quedaría que el eje Y y el Z quedaría de la siguiente forma. Entonces vamos a poner aquí la fuerza. La fuerza 1 es igual a 500 libras. Esa es la magnitud. El ángulo no está determinado, pero nos dan este triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos que aquí sería el cateto opuesto, o sea, el coseno va a ser igual al cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente. Vamos a borrar aquí. Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa.
y el cateto y el seno sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ok, entonces eso nos va a servir para determinar la dirección del vector. Entonces, para determinar las componentes rectangulares en Y y en Z, vamos a ponerlo aquí. En Y va a ser igual a 500 libras coseno. ¿Por qué? Coseno sería porque coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y en el eje Y en que está el adyacente, aquí lo vemos como si fuera este triángulo que tenemos aquí, este lado, será el adyacente, por lo tanto es coseno. Coseno de el ángulo. Y Z sería igual a 500 libras seno. Seno, ¿por qué? Porque está en el cateto opuesto de las zetas. Aquí lo vemos, esta línea se traspasaría hasta acá. Entonces sería la línea Z. Seno del ángulo. Pero como no tenemos los ángulos, tenemos que reemplazar esto en esto. Por lo tanto, esto va a ser igual a 500 coseno, que es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y el adyacente, ¿qué lado es? El de abajo, el que tiene los dos ángulos, el que tenemos aquí y el que tenemos aquí, para identificarlo mejor. Por lo tanto es 4 sobre la hipotenusa, es 5. Ok, el otro sería igual 500, que es igual a seno, el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es el que tiene opuesto el ángulo que forma aquí el triángulo. Entonces sería 3 sobre su hipotenusa, que sería 5. Esto vamos a multiplicarlo. Nos daría un valor de 500 por 4 quintos, nos daría 400. Y 500 por 3 quintos nos daría 300. Ok, entonces vemos que aquí la fuerza no actúa en el eje X, por lo tanto va a tener un carácter vectorial. Aquí lo vamos a poner de color rojo. Como no actúa esta fuerza en el eje X, va a tener componente 0 en Y. 0 en Y, 400 en Y, 300 en Z. Ok, si le sacamos magnitud a todo esto, nos tendrá que dar el valor que tenemos aquí, que son 500 libras. Vamos a hacerlo para estar asegurados que estamos bien. 400 al cuadrado más 300 al cuadrado nos daría 500, por lo tanto estamos en lo correcto. Ok, entonces ya no nos va a servir esto. Vamos a borrar todo esto. Ya tenemos nuestro primer carácter vectorial. Vamos a ponerlo de color negro. Ahora tenemos aquí, como los ángulos de este vector no son los directores, ahora en este caso sí nos van a dar los ángulos, aquí lo vemos. Por lo tanto, sabemos que si actúa esta fuerza solamente en el eje X y Y, vamos a hacer lo mismo que aquí. Pero como esta vez sí nos dan un ángulo, por lo tanto ahora sí vamos a usar las propiedades que habíamos visto, trigonométricas. Entonces vamos a poner la fuerza 2 aquí. La fuerza 2 es igual a 800 libras. Ok, entonces si descomponemos esta fuerza en X y en Y, nos va a quedar este triángulo que aquí nos marca el autor. En Y y en X. ¿Y cómo determinamos estos lados? Teniendo la magnitud, o sea, la hipotenusa, pues con el ángulo de abajo que tenemos aquí. Ok, entonces primeramente hay que sacar el lado de abajo, la hipotenusa, y el coseno y el seno de esta magnitud que estamos aquí, porque este ángulo está relacionado con el otro lado que tenemos aquí. Por lo tanto vamos a tener que hacer lo mismo que aquí. Ok, entonces vamos a llamar la fuerza 2. Vamos a determinar este cateto y este cateto. Tenemos la hipotenusa. Y si despejamos, pues nos quedaría así. Entonces sería que la fuerza, vamos a llamar este lado XY. Ok, para no confundirnos. XY va a ser igual, ok, a la fuerza que tenemos aquí, 800 libras, es la magnitud, por coseno del ángulo que está formando aquí este triángulo, que sería 45.
¿ok? Ahora, la fuerza, como esta fuerza está en el eje X, por eso es coseno, o sea, es el cateto adyacente. Aquí lo vemos, el adyacente, ya habíamos dicho que era coseno, era igual a adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, el adyacente que vemos aquí es el que tiene los dos ángulos. Aquí lo vemos, este y este sería el de 45. Por lo tanto, este que estamos aquí se une con este, entonces es el adyacente, es el que tiene los dos ángulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería el otro? Que sería, bueno, sería este lado sería menos z, ¿verdad? Entonces sería la fuerza en z, en componente z. Entonces sería 800 igualmente. Como es el otro cateto, pues obviamente sería el seno. Es el cateto opuesto. Seno de 45. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar eso en nuestra calculadora. 800 coseno de 45. Eso nos da un valor de 565.68 libras. Y este sería por seno, 800 seno de 45, perdón. Ok, entonces aquí nos daría lo mismo, 565.68. Ok, estos son libras y libras. Ok, ¿qué observamos entonces ya con estos resultados que tenemos aquí? Que esos resultados son este cateto y este cateto. Entonces, como quien dice, ya tenemos la hipotenusa para resolver ahora nuestras componentes en X y en Y. Entonces vamos a hacerlo. Ahora, para determinar nuestras fuerzas en X y en Y, va a tener que ser despejada, bueno, la hipotenusa. Entonces va a tener que ser igual. La hipotenusa de este lado, ya encontramos este lado, es 565.68, ¿ok? Que es igual, queremos hallar el eje X, perdón, el eje X primero, que sería este. El eje X que es igual, pues al adyacente. Y el adyacente que es igual a coseno. Por lo tanto va a ser igual 565.68 coseno. ¿Ok? Coseno de 30. Si ponemos aquí, por ejemplo, 30 para que llegue a 90, aquí sería un ángulo de 60. ¿Ok? Entonces, si usamos este ángulo, tendremos que invertir este coseno quedaría en seno y aquí en seno quedaría coseno, porque ahora el opuesto sería el adyacente y el adyacente ahora sería el opuesto. ¿Ok? Tendrá que salir exactamente lo mismo para que no se confundan. 565.68. Ahora el otro cateto, ¿cuál es el opuesto? Es en Y, por lo tanto es seno. Seno, que es igual, ya habíamos visto. Seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El seno de 30. Entonces, ¿esto qué nos da? La fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Qué nos da? 565.68 coseno de 30. Vamos a ponerlo aquí en nuestra calculadora. Coseno de 30. Nos quedaría en X, nos quedaría 489.89. Y en el otro caso nos quedaría, sería seno. Por lo tanto, seno de 30 nos quedaría 82.84. Ok, entonces ya tenemos las componentes en X, en Z, perdón, en X y en Y. Por lo tanto, este valor ya no nos sirve, porque pues es como si esta componente nos hubiera ayudado a encontrar estos dos. Ok, entonces vamos a borrar. Ok, ya entonces tenemos todas nuestras componentes. Vamos a borrar todo aquí. Ok, entonces vamos a escribir ahora de color rojo nuestra componente vectorial, en forma vectorial, esta fuerza. Por lo tanto, en X va a ser igual a 489
.89, coma 200, en el eje Y sería 200, lo que nos había salido 289, perdón, 282, disculpen, vamos a borrar 282.84, y en el otro eje, en el Z, que sería 565.68. Ok, entonces la fuerza resultante, que va a ser igual pues a la suma vectorial de estos dos. Ok, entonces tenemos aquí la resultante, va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Ok, en carácter vectorial. Por lo tanto vamos a hacerlo. La fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1, aquí la tenemos, sería, aquí lo vamos a tener, 0, 400 y 300. Pero ¿qué observamos aquí? Por lo tanto, como esta fuerza no está en el eje positivo de las zetas, tenemos que hacerla negativo, porque está en el eje negativo. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado también en eso. ¿Ok? Entonces sería esto más 489. Ese sí está en el eje positivo, lo vemos aquí. .89, 282.84, menos 565.68. Entonces solamente hay que sumar y encontramos la fuerza resultante. Entonces vamos a poner aquí la resultante, la fuerza resultante. Fuerza aquí, resultante. Aquí va a ser igual a la suma de I, de J y de K en ambos extremos. Por lo tanto va a ser igual a 0 más 489.89 va a ser igual, lo mismo, pues 0 sumado por un valor, pues es lo mismo. 489.89. Ok, en I, coma, 400, aquí lo tenemos, 400 en I, más 282.84, nos da un valor de 682, aquí lo tenemos, .84. Ok, ahora en K, 300 menos 565.68. Eso nos va a dar un valor negativo, menos 265.68. Ok, entonces ya tenemos nuestra fuerza resultante. Eso es lo único que nos pide el ejercicio y lo único que haremos. No nos pide encontrar los ángulos directores. Ya teniendo estos datos, pues obviamente se podrán sacar y podrán, bueno, esto sería en carácter vectorial. Si queremos sacar la fuerza resultante en forma escalar, por lo tanto solamente hay que sacar la hipotenusa de todo esto. Ok, entonces sería la fuerza resultante. Aquí lo tenemos, la fuerza resultante al cuadrado. Por lo tanto es este en carácter vectorial. Entonces la fuerza resultante escalarmente va a ser igual a la raíz cuadrada de 489.89 al cuadrado más 682.84 al cuadrado más, sería menos, al cuadrado lo haría positivo, entonces sería 665.68. Por lo tanto, esto va a ser al cuadrado y eso nos da una magnitud total de esta, que sería de 881.39 libras. Por lo tanto, el ejercicio está concluido. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.